Bueno, antes de comenzar, les recuerdo, por favor, a todos que puedan, que completen la encuesta. Posta, las leemos, ya estuve leyendo las que estuvieron completando, algunas de cosas que no, la verdad que no tuvimos muy en cuenta. También vimos la dicotomía que siempre que aparece en Algoritmos 2 aparece un montón, que hay gente que dice todo debería ser virtual, otra gente que dice todo debería ser presencial, otra gente que dice está perfecto como está, como bueno, eso siempre va a pasar y va a seguir pasando. Y está bien que suceda. Lo que seguro vamos a tratar de lograr, y que ya creo que tengo una idea de cómo lograrlo, es que para cuando sean las clases presenciales, tener un mejor proyector. Y espero, sí, así también queda todo más organizado, porque no está bueno tampoco que nosotros hayamos planificado para que los viernes sean presenciales y que al final no sean presenciales en algunos casos. No está bueno para ustedes, no está bueno para nosotros tampoco, ¿eh? Así que, pero bueno, en el caso de ese, como podía decir el hijo, como bueno, si van a ver una mierda o algo, bueno, por lo menos. Eh, sí, hay pocos, pero creo que podemos llegar a apuntar a que para Algoritmos 2 usemos uno de Bedelía y que para TDA usemos el del Departamento de Computación. Entonces, con eso tal vez el bueno que teníamos en Algoritmos 2 lo usamos para TDA, ese es el departamento, y con tener uno bueno de Bedelía, esperemos que... nada, quiero evitar llegar a la conclusión de me tengo que comprar yo mismo mi proyector, porque es como, bueno, ya sería el colmo. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a tratar de hacerlo más dinámica la clase esta lo más posible. Obviamente las dos clases anteriores fueron muy pesadas o extremadamente teóricas, porque bueno, computabilidad es así. Ahora vamos a tratar de ir un poquito más a los bifes. Voy a tratar de ver si puedo encontrar alguna vuelta de que la clase de computabilidad quede en una sola, porque la verdad que hacerlo en dos puede hacerse larguísimo, pero bueno, son cosas que estamos discutiendo de los pormenores. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de teoría de la información. Que teoría de la información es medio, yo diría, el padre de lo que hoy en día es Machine Learning, en el sentido de que uno ahora cuando lo veamos, uno va a decir, no tiene un carajo que ver. Puede ser que no tenga un carajo que ver, pero muchas cosas de Machine Learning después se usaron inicialmente para cosas de lo que vamos a ver ahora. Así que, a ver, todo lo que tiene que ver con Machine Learning, hay un montón de cosas que son como los padres de. No es tampoco tanto más especial, ¿no? Pero como que Machine Learning tomó mucha teoría, pero de muchos lugares. Obviamente cosas de álgebra y de estadística, obviamente cosas propiamente de programación y redes neuronales. Bueno, como que fue tomando muchos lugares. Y uno de los lugares fue teoría de la información. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de Shannon. O sea, hemos hablado de distinta gente grosa. Bueno, vamos a hablar de Shannon, un grosso también, que es básicamente el padre de lo que es teoría de la información, que es básicamente, Shannon lo que hizo fue estudiar la cantidad mínima de bits que son necesarios para enviar datos. Porque imagínense que el tipo estaba muy metido en lo que era procesamiento de señales también. Incluso si alguno cursó o vaya a cursar la materia de señales, bueno, ahí está metido Shannon y encontró algunas cosas. Entonces es como que ha encontrado resultados que están piolas. Entonces, así como está el hecho de, bueno, ¿cuánto tengo que enviar por un canal? O sea, estamos hablando de una red de computadoras. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que enviar? Bueno, también si necesito representar la información de una cierta forma o de otra, ¿cuánto espacio necesito para realmente guardar estos datos? Entonces, yo, por ejemplo, voy a tener una fuente que hace un conjunto finito de mensajes. Y voy a querer ver cómo puedo achicar mi realidad, porque yo voy a tener un estado inicial del archivo y yo voy a querer ver cómo lo puedo representar en realidad menos datos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener una fuente que es determinística, que es donde se puede predecir un siguiente mensaje. ¿Sí? Y pues tenemos una no determinística o aleatoria, que es que no se puede predecir nada. Estas son algunas clasificaciones. Otra clasificación es que sea estructurado, o sea que existe una relación entre los mensajes de la fuente, o la podemos más o menos encontrar, o no hay ningún tipo de estructuración, o sea, no hay relación. Y es muy, muy difícil encontrar una fuente caótica, o sea, el ruido ambiente. O sea,
algo que es completamente aleatorio, que no tiene ningún tipo de estructura. Eso sería justamente la completa aleatoriedad de la que habló Ezequiel cuando estaba hablando de, bueno, la generación de números aleatorios. Es como, no es algo fácil de generar, ¿sí? Porque en general terminan habiendo relaciones, terminan habiendo patrones. Y nosotros acá lo que vamos a querer es mucho buscar esos patrones adrede, ¿sí? Entonces, para tener un poco más de en nuestro glosario, vamos a decir, mensaje vamos a tener un conjunto de símbolos del lenguaje, podríamos irnos a lo que hemos charlado antes con máquinas de Turing, autómatas, etcétera, que podría ser cualquier tipo de lenguaje, pero nosotros acá lo vamos a definir simplemente en binario, para hacerlo directo a lo que queremos laburar, ¿sí? Vamos a tener un código, que va a ser un código que es básicamente una función que recibe un mensaje y que nos devuelve, bueno, literalmente el valor de un código de dicho mensaje. Y es importante que esta función sea inversible. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo a un mensaje le puedo aplicar la función, pero también puedo aplicarle la inversa, de alguna manera, y poder volver al mensaje original, que era en realidad lo que nos importa al final del día, ¿sí? Y después, un término que si varios de ustedes no cursaron química, tal vez no vieron, es que el concepto de entropía es un concepto que viene de la termodinámica. Básicamente mide el grado de desorden que hay en un sistema, en el universo y en todo tipo de cosas, ¿sí? Y en general se tiende a decir que la entropía tiende a crecer, ¿sí? En general, reducir la entropía es algo que cuesta. Cuando nosotros estamos literalmente ordenando, no nos es gratuito ordenar, nos cuesta algo. Mantener ese orden tampoco es gratuito, ¿sí? Ya sea si, por ejemplo, estoy trabajando con un árbol binario de búsqueda o con un arreglo que mantengo ordenado o con cualquier otra cosa, ya sabemos que esas operaciones no se pueden hacer en tiempo constante, así nomás, ¿sí? Entonces, eso cuesta mantener el orden, mantener la entropía baja, es algo que nos cuesta, ¿sí? Eso Entonces, ahí es donde surge un poquito, suele haber un par de palabritas que nunca le damos valor a qué significan exactamente. La palabra de ellas es información y la otra es dato. En general, muchas veces usamos dato e información de forma indiscriminada y no es correcto, ¿sí? Vale, tenemos los datos son los datos crudos, los datos que simplemente tenemos. Si viene un data entry, nos entra datos, es simplemente, bueno, acá tenemos datos. Y la información es una unidad de medida de la entropía de esos datos, o sea, básicamente el desorden de esos datos, ¿sí? Eso, para ponerles un ejemplo acá, yo por ejemplo le digo, bueno, lo caótico en general siempre es información pura, porque si pensamos en el ruido ambiente, todo es información, porque nada, como no puedo predecir nada y es todo completamente aleatorio, todo es información. O sea, por ejemplo, viene Messi y nos dice, va a ganar Gimnasia el torneo, eso es un montón de información, porque eso es puro caos, ¿sí? Ahora yendo entonces lo estructurado, la estructuración no viene de información. Si yo les pongo como, por ejemplo, le digo, el lunes llovió, el martes llovió, el miércoles llovió, el jueves llovió, el viernes llovió, el sábado llovió, el domingo llovió. Y eso es un montón de datos. Ahora yo les digo, un solo dato. La semana pasada llovió, toda la semana pasada llovió. Les estoy dando la misma información con eso. Les estoy dando diferentes datos en cada caso. Y les estoy dando exactamente la misma información en uno y en el otro. ¿Sí? Para que se vea un poquito la diferencia entre dato e información que nos brinda una cosa. Es para ver que esto se entienda para dónde va el concepto. ¿Dónde me fijo? Ok, pensé que había alguna pregunta. Entonces, algo que nos va a interesar en función de esto es, a ver, nosotros, obviamente, cuando yo estoy transmitiendo, vamos a hablar mucho de compresión de datos acá. Yo cuando comprimo, la información tiene que quedar medio como intacta. No puedo romper la información. Si rompo la información, vamos a estar complicados. Pero fíjense que en este caso, esta versión, tomémoslo entre comillas lo que estoy por decir, esta sería la versión comprimida de todo esto. Porque están diciendo lo mismo. Es la misma información. Y en todo caso, de esto se puede volver a esto. ¿Sí? Entonces, se define que la entropía, para el caso este, vamos a hablar de directamente, en el caso de informática, igual si van a química, la fórmula tampoco es muy diferente, pero yendo a la parte de los mensajes, podemos decir que la entropía, pongámosle de un mensaje, supongamos que lo medimos con
en función de los símbolos que tiene el lenguaje, ¿sí? Suponiendo que el lenguaje tiene n símbolos, nosotros definimos una longitud para cada símbolo, L sub i, y cada símbolo tiene una determinada probabilidad de suceder, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a decir es que la entropía es la sumatoria para cada símbolo de su longitud multiplicado por su probabilidad. ¿Qué estamos diciendo con esto? Básicamente, si algo tiene mucha probabilidad, probablemente nos convenga que tenga longitud más chica, a cambio de que tal vez algo con mucha menos probabilidad tenga una longitud mucho más grande. ¿Sí? Eso es un tira y afloje, básicamente. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar por un poquito de compresión estadística, que en realidad medio algo ya vimos, que es, si nosotros nos basamos pura y exclusivamente en la probabilidad de aparición de cada carácter. Nosotros vimos un algoritmo que hace esto, ¿sí? Entonces, en este caso, yo voy a decir que básicamente cualquier anagrama, como puede ser en uno de estos dos casos, van a tener el mismo nivel de compresión, porque como yo solamente me baso en la probabilidad de aparición y nada más, estos dos tienen las mismas apariciones, así que el nivel de compresión va a ser el mismo. Obviamente, un compresor estadístico puro, tiene el problema de no darse cuenta de que puede haber un contexto. Eso después vamos a ver a medida que le vamos metiendo un poquito más de variantes, pero que se pueden llegar a hacer. Y como un último concepto más que quiero agregar es un comprimir versus compactar. Comprimir, o sea, cualquiera, ya sea zip, tar, gz, etc. Todos esos algoritmos son algoritmos de compresión. Cuando uno comprime, no pierde información y eso quiere decir que uno puede volver para atrás, o sea, es inversible. Mientras que compactar es un proceso no reversible porque en el medio se pierde información. Por ejemplo, en las imágenes JPG se pierde información cuando uno pasa de PNG a JPG, por ejemplo, y porque ahí se está compactando. Obviamente ocupan menos información. Uno podría decir, bueno, si yo estoy comprimiendo, suponete que yo voy y comprimo un archivo de texto en un archivo zip. Y eso me ocupa, paso de 10 gigas a 10 megas, pongámosle. ¿Por qué no podría seguirlo comprimiendo yo y comprimiendo hasta que esto me ocupe un byte, pongámosle? Que, a ver si se les ocurre qué podría estar pasando ahí. Bueno, puedo seguir comprimiendo y que eventualmente esto se vuelva cada vez más chico y me ocupe un byte. Mientras... Imagino que como que converge el algoritmo a una cierta forma que ya no puede reducir más. Sí, va medio por ahí, pero también va, bueno, ahí Cristóbal mencionó un término importante, que es, eventualmente no es que se pierda información, es que si los algoritmos son de compresión y no pierden información, eventualmente puedo llegar al límite teórico, de hecho hasta acá puedo llegar, más que esto el algoritmo no puede hacer porque todo lo demás es información. Entonces no lo puedo, obviamente después hay algoritmos mejores o peores que pueden llegar a utilizar más cosas. Pero a priori no vamos a poder mejorar más que hasta cierto punto. Entonces, supónganse que yo tengo un archivo con 1.000.000 de A's y una sola B en algún lugar. ¿Sí? ¿Cómo consideramos la frecuencia en este caso? Por tanto, voy a fijar una cosita para no pifiar en lo que... O sea, ¿cuál va a ser el carácter más que queremos que sea más grande y cuál es el que queremos que sea más chico? Bien, o sea, B va a ser más grande porque aparece menos. Y en cambio A debería casi que no darnos información, ¿no? Entonces, obviamente A y B no tienen sentido que ocupen lo mismo. B me da mucha más información que A. O sea, la aparición de B me da mucha más información que A. ¿Sí? Entonces, una pregunta que nos podemos dar es, bueno, ¿cuál es el límite de la compresión? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a querer es minimizar la entropía, o sea, queremos eliminar las redundancias, lo que no nos interesa. Entonces, bueno, si podemos definir a la longitud como una función de la probabilidad, bueno, Shannon demostró
y esto lo dejo para que en la materia de teoría de la información lo demuestren formalmente, si es que lo van a hacer, que lo óptimo es que directamente la longitud sea menos el logaritmo de la probabilidad, menos el logaritmo base 2 de la probabilidad, considerando la probabilidad de su número entre 0 y 1, ¿sí? Por supuesto, la probabilidad no puede ser 0, porque si la probabilidad es 0, ni lo contemos. ¿Sí? Entonces, hasta acá es como que, bueno, ok, eso no parecería ser necesariamente un problema. Como vamos a definir que la longitud teórica máxima, la mejor que podemos ya conseguir es una longitud de cada carácter como menos el logaritmo o el logaritmo de la inversa, como sea, de 1 sobre p sub i. Eso para cada carácter. Y con eso podemos incluso definir cuánto es la entropía en función de conocer las probabilidades. En función de conocer las probabilidades, podemos, en base a esto, podemos calcular cuál es la entropía del sistema o la entropía del texto, por ejemplo, que queremos comprimir. Si ya tenemos las frecuencias, tenemos las probabilidades, con las probabilidades tenemos las longitudes óptimas, y con eso podemos definir cuál es la entropía entonces. Entonces, supongamos que tengo un archivo aleatorio. O sea, yo no tengo información per se. Yo les digo a priori todo completamente aleatorio. Es un lorem ipsum, pero zarpado. Muy largo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en ese caso, todas las probabilidades son 1 sobre 256. ¿Sí? Tomando todos los posibles caracteres a priori, para hacerlo simple. Si yo tomo 1 sobre 256 como la probabilidad de todos los caracteres posibles que podemos representar con un byte, bueno, nos va a dar que la longitud ideal son 8 bits por byte, porque literalmente es el logaritmo en base 2 de 1 sobre 256, nos da un octavo, menos 8, bueno, menos adelante, nos queda 8. ¿Sí? Entonces, 8 bits por byte. Como que perfecto, o sea, tiene sentido. Cuando yo no tengo nada de información, tengo que dejar las cosas como están, que es usarme un byte para cada cosa. Obviamente vamos a buscar que hayan códigos que necesiten mucha menos información que un solo byte, que un byte entero, ¿sí? Pero supongamos que yo tengo el archivo AAAB, ¿sí? En este caso, la longitud de A es menos el logaritmo de 3 cuartos, ¿sí? 0,41. La longitud de B ideal sería menos el logaritmo base 2 de 1 cuarto. Esto me da 2. Entonces, vamos a decir que 3 cuartos por 0,81, o sea, directamente, acá calculo la entropía usando la formulita. Lo que me está diciendo es que, básicamente, hay información de 0,8075 de bits por byte. O sea, bit por byte, sí. Entonces, si yo me fijo todos los bytes, no necesito tanta información. O sea, yo con solamente 0,8 bit debería poder representar cada carácter. En promedio, ¿no? Esto obviamente es en promedio. Algunos me van a costar un poco más, otros un poco menos. Uno diría, pero más bien 0,8, o sea, menos que un bit. Todos consideremos que estamos usando solamente 2 caracteres de los 256 posibles, ¿no? Entonces ahí es donde cobra mucho más sentido. ¿Sí? El chiste con esto es, yo no necesito ni siquiera un bit, tal vez. Puedo usar un pedazo de bit para representar. Obviamente es todo teórico. Al final del día necesitamos un bit entero, por lo menos, para representar. Después, al final de la clase, tiene un spoiler de cuán cierto es eso o no. Pero... entonces... bueno, como les dije antes, la entropía entonces nos va a dar un límite teórico cuánto puedo comprimir con un compresor estadístico, porque más allá estoy perdiendo información. O sea, no puedo comprimir a más todavía. ¿Sí? Entonces, por un lado, cuando yo estoy haciendo un compresor, quiero que la longitud se me aproxime lo más posible a la ideal. Y, por supuesto, tiene que ser decodificable. O sea, tiene que poder volver, porque si yo pierdo el mensaje y no lo puedo reconstruir, estamos en un problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o en realidad como mal ejemplo, yo tengo, por ejemplo, que paso a los bits 001, B0 y C01, y yo les digo, bueno, tengo el código 001, ustedes tienen dos opciones. O sea,
o este 001 representa una A, o este 001 representa una B seguida de una C. ¿Sí? Entonces, lo que en general se terminan usando para este tipo de situaciones es usar lo que se llaman códigos prefijos, o sea que ningún código es igual al comienzo de otro. Entonces, nunca pueden haber estas ambigüedades. ¿Sí? En este caso, este código es igual al comienzo de este, entonces por eso se genera esa ambigüedad. ¿Sí? Entonces, códigos prefijos decodificables, por ejemplo, Huffman, que fue el algoritmo de compresión que vimos, es un algoritmo compresor estadístico, porque solamente se basa en las frecuencias, ¿sí? Y genera, bueno, códigos enteros. Y en particular es óptimo, ¿sí? Esto es algo que no recuerdo, creo que se los conté, que en realidad Huffman fue alumno de Shannon, y para zafar del final, Shannon le dijo, bueno, si alguien se inventa su propio algoritmo de compresión, zafa al final. Y dijo, en vez de reestudiar para el final, me hago mi algoritmo, hizo su algoritmo y además quedó demostrado que no solamente era mejor que el de Shannon, sino que era óptimo. O sea, era lo mejor que se podía conseguir siempre y cuando se usaran bits enteros para representar. ¿Sí? Y como compresor estadístico. Entonces, pongamos, voy a tratar de dibujar cosas. De paso sirve como un repaso y además tenemos tiempo, así que vengo acá y vamos a ir hablando en distintos momentos. Déjeme ver nada más que me copie A, B, A, A. Entonces, A, B, A, A, C, D, B, C, C, D, B, C, D, E, A, A, B, A, F. Ok. Supongamos, ¿sí? Que solamente vamos a trabajar con estos caracteres. Nos armamos nuestra tablita, donde tenemos A viene, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las Bs aparecen 1, 2, 3 veces. Las Cs aparecen 1, 2, sí, 2 veces. Las Ds aparecen 1, 2 veces. La E aparece una vez y la F aparece una vez. Entonces, yo me creo mi arbolito de Huffman. 1, 1, 2, B y A. 3, 6. Entonces, voy a terminar uniendo este con este. Vamos que uno, este con este. 4. Uy. Vamos a ver este para acá, porque si no, me va a quedar feo el arbolito. 5, 5, 4, 9, 15. Ok. Entonces ahora le vamos a dar de vuelta a los códigos. Venimos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Fíjense que la A solamente tiene una sola palabra. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero comprimir, comprimo 1, 0, 0, 0, 1, 1, después la C, 0, 1, 0, 0, 1, 0, la D es 0, 1, 1, la B es 0, 0, 0, otra C, entonces
C, 1, C, 1, 1, 1 por la segunda D. La E me queda 0, 0, 1, 0. Una A, otra A, una B, otra A y la F, 0, 0, 1, 1. Entonces, queda. Vamos a contar. 0, 1, 2, 3, 4. Un byte. Otro byte. 3, 4, 5, otro byte acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acá. Y bueno, y acá nos queda uno más donde podemos poner, vamos a tener que rellenar con, puede ser con cualquier cosa acá. Puede ser por cualquier cosa porque como yo total tengo la tabla de frecuencias, entonces obviamente yo tengo que en realidad poner la tabla esta de frecuencias, ¿sí? Junto con todo este mensaje. Entonces en total tengo 1, 2, 3, 4, 5 más la tabla de frecuencias en vez de este texto acá, ¿sí? Así es como funciona el algoritmo de Huffman. Nada muy, nada diferente a lo que ya hemos visto antes. Vamos a ver ahora. ¿Qué me? Voy a poder ver otra cosa un poquito diferente. Voy a ir así cambiando uno por una porque si no, no. Entonces, ahora vamos a hablar de Huffman dinámico y vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer en este caso es asumir a priori, o sea, no, en Huffman estático yo ya tengo toda la información y a partir de eso genero el arbolito. Yo voy a ahora hacer de cuenta que yo a priori no sé nada, voy a suponer que todos tienen la misma frecuencia, todos los posibles caracteres, o sea, los 256 caracteres. Ahora para mi ejemplo solamente voy a considerar de la A a la F, me lo va a hacer mucho más fácil. ¿Sí? Y lo que voy a asumir es, todos son equiprobables. Viene uno, ok, lo codifico y actualizo la frecuencia. Viene otro, codifico y actualizo la frecuencia. Cuando actualizo la frecuencia, tiro el árbol y lo vuelvo a generar. ¿Sí? ¿Ya? Tomamos el archivo, viene una A, recreo el árbol de Huffman. Lo recreo, directamente. O sea, primero comprimo, porque si no, no voy a... Si primero recreo y después comprimo, no voy a saber qué carajo pasó. ¿Sí? Entonces, y bueno, si viene a ver, recreo tercer árbol, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso exactamente. Vamos a sobre el vamos a ver cómo nos va. Acá recordemos, nos quedaron 5 bytes más la tabla. Donde la tabla, pongámosle a priori, nos pesa, no sé, pongámosle un byte para definir que tenemos cuántos caracteres, perdón, un int para cuántos caracteres tenemos. Después los ints, o sea, hay que considerar toda esa parte. En este caso, no vamos a necesitar la tablita. Entonces vamos a tener A, B, C, D, E y F. Todos tienen frecuencia 1 inicialmente, o sea, asumimos equiprobables inicialmente. Entonces, comprimimos. Suponemos así. Ok, viene una A. Sí, vamos a poner, perdón, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ok. Viene una A. Entonces, 0, 0, 0. O sea, voy a ir poniendo acá abajo 0, 0, 0. Ok. Tiramos abajo el árbol. Y actualizamos. 2. Ok, listo. Junto este con este. Junto este con este. No, junto este con este ahora. Ok, listo. Viene una B. No le voy a ir poniendo los unos y ceros ya. Decimos 0, 0, 1. Listo.
0, 0, 1. Listo. Chao árbol, lo volvemos a generar. Y vamos. 2. Y ahora generamos este con este, 2, 2, este con este, 4, este con este, 4, este con este, 8. Ok, listo. Ahora, vamos con la siguiente A. 0, 0 tenía A en este. Entonces ahora 0, 0. Y acá actualizo. Si quieren nos podemos fijar que nos va a quedar el mismo árbol en este caso, si lo hago yo, si lo hago de vuelta. ¿Sí? Ok, listo. Y ahora viene la siguiente A. ¿Sí? Viene ahora esta A. Listo, 0, 0. Y ahora me queda 4. Voy a tirar abajo y lo voy a volver a hacer porque me parece que ya el árbol puede empezar a cambiar. ¿Y la ventaja de esto qué sería? Por ejemplo, comprimir un stream de datos o algo así. Podría ser eso. En realidad, comprimir el stream de datos no te cambiaría en nada, porque en el otro caso, o sea, es verdad, lo podrías ir comprimiendo a medida que lo vas leyendo. Esa sería una buena utilidad. No necesitas tener todo en memoria pero tampoco necesitarías tenerlo todo en memoria. Si lo pudieras tener en disco, pero es verdad, no necesitarías pasar por el disco. No necesitarías pasar por, ok, primero tengo que contar las frecuencias para después por. Eso sería una buena aplicación. Para un caso, un stream. No es la única. Ahora vamos a ver para qué otro sirve. A priori es mucho peor. O sea, vamos a ver que a priori, si no tuviéramos en caso el caso del stream, que es un buen ejemplo, es peor, evidentemente en tiempo tarda mucho más. Cada vez por cada carácter me tengo que generar un árbol de Huffman, evidentemente tarda un montón. Uno puede decir, bueno, comprime mejor. No, las bolas que comprime mejor. O sea, esto va a ir convergiendo a que cada carácter tenga la probabilidad que le corresponde. Pero hasta llegar a ese punto, en el medio comprimí peor. Porque al principio asumí X probable, así que a priori es peor, hasta comprimiendo. Ahora Sí, después incluso me acabo de pensar que de todas formas tenés que saber cuáles son todos los símbolos, digamos, al principio. Como es sí, de 4, 4. 6. Bueno, al final no me quedó peor, pero bueno, listo. 10. Vamos a leer ahora la C. La C es 1, 0, 0. 3, 5. Estoy bastante seguro de que este árbol no va a cambiar acá, en este caso. Sí, no cambia. Ok, bien. Pues viene la D. Entonces, este 2, 4. Y acá creo que sí puede llegar a cambiar. Así que lo vamos a rehacer. Entonces, vamos a ir este con este, 2. Acá tengo un 4. Voy a venir este con este. Obviamente lo estoy dibujando de tal manera que como a mí me convenga, no es que el algoritmo va a estar. Pero lo importante es, uno podría decir, Martín, esto va a funcionar, esto lo va a descomprimir. Sí, porque el descompresor lo que va a hacer es lo mismo que está haciendo el compresor. Empieza aquí probable, cuando lee, ok, 0, 0, listo, actualizo en 1 la frecuencia, regenero el árbol. Y obviamente tiene que regenerarlo de la misma exacta forma que lo genera el compresor. ¿Sí? O sea, no puede haber randoms, tiene que ser el mismo heap, incluso que desempate la misma forma y toda la misma pelota, con los mismos tamaños iniciales, cosa que no haya nada raro. ¿Sí? Entonces, listo. C. Ahora viene una B. B es 1, 0, 0. 1, 0, 0. Acá aparece un 3. Y este 5 me rompe todo. Ah, Dios mío. Tengo que volver a generar el árbol. Esto me va a llevar un tiempito, ¿eh? Ahora un ratito lo corto, pero quería por lo menos llegar a un poco más. 2 y 2, 4. 2. Voy a hacer 4.
este de acá 5, y supongamos que hacemos que la mando acá nada más para dibujarlo más lindo. 8, 3, listo. Entonces ahora viene, ya hice la B, ahora viene la C de vuelta. C es 1, 0, 1. Esto no va a cambiar en nada el árbol, creo, no lo cambio. Ahora viene la D, y esto va a ser 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, este ya sí me cambia. Y así seguimos, o sea, supongo que ya se entiende. O sea, no voy a hacerme todo el texto, pero esto espero que se note que no va a ocupar muchísimo más que el otro, especialmente cuanto más largo sea el texto, obviamente eventualmente este Huffman va a converger al mismo del otro. Va a ocupar un byte más, pero no va a ocupar muchísimo más. 1 o 2 bytes más. Ok. Eso para empezar, bueno, me parece bueno el ejemplo del stream, pero no va a ser ese el caso en el que nos vamos a detener tanto, sino un caso donde la tabla se nos haga un poquito inmanejable. Que es, bueno, que se viene en este caso, la tabla no es necesaria, ¿sí? ¿Y qué podemos poner de relleno? Porque esto eventualmente me termina. Yo en el caso del Huffman estático es fácil porque ya tengo la tabla de frecuencias, ya sé cuántos caracteres hay. En cuanto termino de leer el enésimo carácter, listo, terminé. Lo que haya en el relleno no me importa. Pero en este caso no es lo mismo. O sea, tengo dos opciones. Podría llegar a decir, acá tenés cuál es la longitud, cuántos hay. Pero hay que ahí definir, bueno, supongamos que el archivo puede ser muy grande. Si el archivo es muy grande, tal vez un int no me es suficiente. ¿Qué hago? Empiezo a poner varios ints. Y es como que empieza a ser un problema. Bueno, lo que se puede hacer es definir, por ejemplo, un cierre, pongámosle, un... no me sale la palabra, padding, ahí está, padding, que se puede poner directamente que sea, por ejemplo, 1 y todo seguido de ceros. Entonces uno ya sabe que un 1 seguido de ceros directamente ya marca el fin de archivo. Uno también puede decir, pero Martín, puedo tener código que sea 1 seguido de ceros. ¿Cuántos ceros además? Eso se soluciona fácil. Diciendo, el último 1 seguido de ceros es directamente el cierre. Y como mucho puedo estar agregando un byte, porque voy a agregar en el peor de los casos me quedo un 1 que termina justo ahí termina un byte y tengo que poner 8 ceros más. Bueno, mala suerte. Entonces, el compresor puede ir diciendo que viene un 1, todo seguido de ceros, acá, si no aparece nada más después, si no viene un 1, este 1 seguido de ceros no es nada. Entonces, con esa lógica solamente tengo que agregar un byte como mucho y me resuelve el problema de, che, cuántos bytes uso para la longitud del archivo. Esa es una práctica bastante usual, que es decir, uno seguido de ceros podría ser otro patrón, pero ese es bastante lógico. Ahí Felipe dice, si no se manda la tabla, se necesita definir un orden determinístico para los desempates para construirla. No se va a mandar la tabla en el dinámico, porque no es necesaria, porque la va construyendo a medida que va leyendo, a medida que va descomprimiendo, va diciendo, acá hay una A, actualiza la misma. Y sí, o sea, lo que es seguro es que sí o sí los desempates, como los A al heap, tienen que ser siempre los mismos. O sea, eso tiene que ser seguro. La forma en la que se ponen los elementos adentro del heap, todo eso tiene que ser exactamente lo mismo. Tanto el comprimir como el descomprimir. Pero eso suele ser razonable. En general, uno cuando te da un compresor, te da el descompresor también. Entonces está todo basado en el mismo y con la misma estructura de datos. Entonces eso no debería ser un problema. No, 0 seguido de 1 o 1 seguido de 0 es lo mismo. Ahora bien, Huffman, algo que se está comiendo es que, si se fijan en el caso anterior, siempre pueden ver que hay una C, después de una C siempre hay una D, en mi ejemplo anterior. Medio adrede. En un caso un poco más real, parecido en el caso del español, una Q siempre le sigue una U. ¿Sí?
hay muchas consonantes a los que luego es mucho más probable que sea una vocal que cualquier otra cosa. Después una R es más raro que sea una N. ¿Puede pasar? Sí, pasa, pero es mucho más raro. En el caso de la Q es muy particular, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo podríamos ver eso? Bueno, podemos agregar niveles o contextos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces, podemos considerar una probabilidad condicional al carácter anterior, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, este texto de acá, no es el mismo de antes, puedo definir, bueno, carácter anterior, carácter actual. ¿Cuál es la probabilidad? Acá tengo mi tablita. O sea, yo me puedo hacer un Huffman estático de nivel, bueno, el Huffman estático que vimos en clase para ver un algoritmo gris, Huffman estático de nivel 0. Este es Huffman estático de nivel 1. ¿Sí? Esa es la única definición. O sea, ¿cuántos caracteres estoy considerando? También puedo tener Huffman estático de nivel 2, 3, 4, 5. Y ahí tengo todas las probabilidades condicionales. Y voy a tener una tabla de tablas, de tablas, de tablas. ¿Sí? Y acá es donde se ve que yo para este caso, o sea, en mi caso anterior, mi tabla ocupaba 256. En este caso, obviamente yo acá lo tengo simplificado y los caracteres, si después de una B no hay una A, no lo pongo, pero en general voy a tener que ponerlo. Entonces voy a tener que hacer una tabla de 256 al cuadrado, acá, ¿sí? Y si es de nivel 2, voy a hacer 256 al cubo, y así, así, así. Entonces, un Huffman estático de un nivel poco más grande, la tabla puede terminar ocupando más que el archivo, o una cantidad representativa más que el archivo, o que el archivo comprimido. Entonces, ahí ya el Huffman estático, u otros algoritmos estáticos, empieza a ser un problema cuando le empiezo a agregar contexto. Entonces, ahí es donde el Huffman dinámico tiene sentido. Hay otros algoritmos así de este estilo de estadísticos. ¿Sí? Pero Huffman es teóricamente el mejor, así que... entonces, Huffman dinámico tiene sentido cuando quiero agregar contexto. ¿Sí? No me voy a poner a hacer ahora un seguimiento de eso, pero... o sea, y yo, además, lo que tiene que quedar en claro es que si me hago un Huffman dinámico, en este caso, tengo que tener en memoria, supongamos un Huffman dinámico de nivel 1, ustedes tienen que tener o sea, tienen que tener 256 árboles, uno por cada contexto. Y si tienen dos de contexto, tienen que tener 256, o sea, tienen al cuadrado árboles por todos los posibles contextos diferentes. Y a medida que dicen, bueno, aparece un nuevo carácter, bueno, en mi contexto actual tengo que actualizar. Y tengo que destruir el árbol y volverlo a generar. O sea, evidentemente esto ocupa un montón de memoria RAM, pero bueno, es lo que hay. Y obviamente Huffman dinámico ocupa mucho más tarda muchísimo más en tiempo, pero eso es algo que ya habíamos visto. No tarda más en tiempo que lo que ya terminaba el de contexto 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro método, que se llama compresión por run-length, que es, va a tener un poquito, lo que va a hacer es predecir. ¿Sí? O sea, en compresor estadístico se basa en las probabilidades, obviamente esto va a tener un poquito de probabilidad dando vueltas, pero lo que va a hacer es tratar de predecir qué es lo que viene. ¿Sí? Entonces, la idea es decir, bueno, hay patrones. O sea, hay patrones y además esos patrones suelen aparecer relativamente seguidos. Eso es lo que dice la teoría del run length. ¿Sí? Entonces, lo que va a terminar haciendo es básicamente como una primera aproximación. Es decir, bueno, si vienen 3 A's, 2 B's, una C, 4 A's, te lo reduzco así. Esto obviamente es medio una porquería, porque tenés que tener caracteres todos seguidos. Pero podríamos llegar a generar este concepto a un poquito más amplio. Porque es como si tuviéramos nos fijamos nada más, che, se repite el último carácter. Si en vez de repetirse el último carácter, veo una ventana. ¿Sí? Supongamos que veo una ventana. Yo me fijo, che, esto. ¿Cómo lo nuevo que estoy leyendo se está reapareciendo en esta ventana? Entonces, va a tratar de reutilizar lo que ya se haya leído para reducir. Nosotros ahora vamos a hacer un ejemplo con una ventana muy chica. Consideren que la ventana tiende a ser, no sé, por lo menos 100 caracteres. Menos que eso no tiene sentido. Nosotros vamos a hacer, no sé, creo que puse mi ejemplo con 6, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del primer algoritmo, el Z77,
LZ por los creadores del algoritmo, si no me equivoco. Entonces lo que vamos a hacer es una primera iteración donde vamos a ir viendo las secuencias y vamos a generar una ventanita. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es generar y tratar de reutilizar los patrones. Ahora cuando haga el ejemplo, acá me voy a poner mi ejemplito. Y tengo acá mi ejemplito anotado, así que lo tengo que... No. Ah, que lo tenía marcado acá. Entonces, pónganse. A ver, voy a poner mi texto. A, D, A. Supónganse que yo quiero comprimir esto. Voy a tener una longitud de ventana de... ¿Cuánto le voy a poner? Pongámosle de 6, ¿sí? Voy a poner el tamaño de ventana de 6. Entonces, vamos a definir. Acá tengo, digamos, la ventana de inspección, que es donde me voy guardando el patrón que estoy viendo. Y acá voy a tener una ventana del tamaño de directamente A, D, A, A. ¿Sí? Acá tengo 6 caracteres, por ahora esta ventana está vacía. ¿Sí? Entonces, yo voy a emitir inicialmente un bit 0 o un bit 1 en función de si estoy leyendo un carácter directamente o un patrón, para saberlo. ¿Sí? Entonces, 0 va a ser para carácter, 1 va a ser para patrón. Eso para definirlo. Puede ser al revés, pero da lo mismo. Entonces, yo inicialmente, lo que voy a hacer es 0 y emito una A. ¿Sí? Eso es lo primero. La A, directamente el código ASCII de la A. ¿Sí? Eso es lo que voy a estar imprimiendo en mi archivo. Entonces, lo que voy a hacer, un segundito, la A va a estar acá. Y lo importante, el mínimo que voy a considerar de patrón son 2 caracteres. En este caso, ¿no? En mi caso de juguete, en un caso un poco más real, tal vez lo consideremos de un poquito más largo, por lo menos 3, no sé. Entonces, por ahora vamos a seguir sin ver un patrón. 0, viene una A, todo lo que sigo emitiendo. No, era importante, un segundito, acá aparecen, primero apareció B y ahora aparece C. Ok, entonces, ahora, bueno, aparece una D, no va a haber ninguna semejanza con el patrón que hay acá, entonces lo que vamos a hacer es que aparezca C, 0 y una D. Vamos a mover esto. Ahí. Perdónenme por... Yo voy a empezar a dibujarlo directamente otra vez, se va a hacer más rápido. Ok, A, B, B, D, C, D. Ok, listo. Entonces, ahora vemos que acá se repite este patrón con este patrón de acá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es generar un 1 porque vemos un patrón desde la posición 2, 3, 4, 5, desde la posición 3
de largo 2. O sea, porque nada más tenemos 2 caracteres. ¿Sí? Esto es lo que vamos a emitir. De vuelta, estos son ints de alguna manera. Y ya está. Obviamente podemos considerar ints no necesariamente vamos a imprimir 3 y 2 directamente, así como ints de 4 bytes, porque eso nos va a ocupar más espacio, ¿no? Ahora después charlamos cómo imprimimos esto. Esto no va a ser lo mismo. Entonces, ya automáticamente vamos esto acá. Uy, lo moví de más. Voy a dibujarlo de vuelta así más fácil. Entonces, acá lo puedes tener. Es A, D, A. Y en este acá voy a tener A, B, C, D, A, B. Ok, ahora voy a emitir un 0 con una A. Y después voy a emitir seguro un 0 con una B porque la B nunca apareció, así que no voy a tener, quiero fijarme que sí, perfecto. Y también un 0 con la C porque la Z ahora nunca había aparecido. Ok, listo. 0 con la C. Listo. Ya me ahorré todas esas partes. Entonces, en mi ventana se van a ir cayendo los caracteres que ya hayan pasado hace mucho tiempo, entre comillas, ¿no? Entonces va a aparecer otra A. Entonces me va a quedar D, A, B, C. Y acá me queda D, A y B. Entonces, vemos que este patrón se repite con este patrón. Entonces voy a emitir un 1 desde la posición 0 de longitud 2. Sí, tendría que haber agarrado un ejemplo que comprima mucho más, pero bueno. Y después simplemente emito una B porque es lo único que me va a quedar. Y después pongo relleno con las mismas técnicas que vimos antes, de 0 seguido de 1 o 1 seguido de 0. Y con eso ya va a estar. Cosas importantes. Esta posición y longitudes, las posiciones y longitudes no las vamos a emitir así nomás. Podríamos definir, por ejemplo, estadísticamente un Huffman que nos dé el código. Podemos tener estos valores hardcodeados, o sea, todas las posiciones hardcodeadas, o le podemos tener un Huffman que, sabiendo las probabilidades de las distintas posiciones o de las distintas longitudes o lo que fuera. ¿Sí? O sea, las posiciones en sí podemos asumir que directamente usando la mínima cantidad de bits es suficiente. Tenemos de 0 a 5, así que como mucho vamos a necesitar 3 bits y con eso es suficiente. Con 3 bits podemos representar la posición y después la cantidad va a ir de 2 a 6. También podemos dejarlo o bien hardcodeado de alguna manera, asumiendo que lo más probable es tener de 2 y algo por el estilo, o de A3 o lo que fuera. Eso lo podemos calcular con un Huffman o lo que fuera. Pero esa es la idea. O sea, estos no son ints así directos, o sea, después los vamos a interpretar como ints, pero la idea es no consumir de más, porque de vuelta no son todos los ints posibles. Entonces, así como tenemos LZ77, después tenemos LZ78, que también se llama LZW. Entonces, supongamos que tengo el siguiente texto, ¿sí? El siguiente archivo. Viene con las barras también. Y lo que vamos a querer es ir generando nuevos caracteres. O sea, así como LZ iba generando, como tener ventanitas e ir agarrando patrones, lo que vamos a decir es, che, ¿qué pasa si yo genero nuevos caracteres? ¿Sí? Entonces, yo tengo 256 caracteres, pero ¿qué me limita a tener más caracteres? Que sean una combinación de otros caracteres. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, a medida que yo primero, inicialmente voy a tener mis 256, pero lo que voy a ir teniendo después es ir generando de a poco, cada vez voy a necesitar más bits
obviamente. En vez de necesitar 256, voy a necesitar 250. Perdón, voy a necesitar 8 bits, voy a necesitar 9 bits al principio. O sea, tal vez para el primer carácter necesito 8 bits. Eso ya lo sé. Para ya el segundo necesito 9 bits para poder generarlo. No me sirve un solo byte así. Voy a necesitar más. Pero vamos a ir viendo que eso nos va a permitir diciendo, ok, yo de repente te puedo agarrar 5 caracteres y contemplarlos como uno solo. ¿Sí? Entonces al principio vamos a agarrar de a 2. Cuando algo se repita, si por ejemplo viene P y yo ya había generado un carácter con PE. Listo, ahora me genero un carácter con PE y la siguiente letra que siga. ¿Sí? Entonces esa es la idea. No ir generando una nueva tabla, todo esto es en memoria entonces, y es a medida que lo voy comprimiendo. Entonces, bueno, sí, a medida que voy creando nuevos caracteres, entonces, por ejemplo, para este caso, yo voy a imprimir P, después la E, y después de imprimir la P y me leo PE, listo, ahora tengo un nuevo carácter. El carácter 256, tenemos de 0 a 255, carácter 256 es PE. Y ya está. Después, EP, después me genero, cuando imprimo la E, me genero, bueno, ya que estamos de paso, me genero el carácter EP. Después me genero el carácter P barra, ¿sí? Y una vez que yo, por ejemplo, vengo acá y leo PE, listo, este es el carácter 256. Y después me genero también el carácter PER directamente. Después tengo RSON, o sea, me voy a generar el carácter RS, el carácter SO, el carácter ON, el carácter N barra, ¿sí? Pero acá, ¿qué va a pasar? Además de generarme el N barra, yo ya tuve el barra P, E. O sea, el barra P lo generé cuando vine acá, ¿sí? Entonces yo acá directamente estos dos caracteres lo puedo poner como el 257. Y el PER me lo generé cuando venía acá. Entonces acá tengo el 261. ¿Sí? Entonces acá yo ya tengo, acá ya comprimí tres caracteres que inicialmente me ocupaban 3 bytes, ¿sí? O sea, 24 bits, ahora me ocupan 9 bits. ¿Sí? Y así con, bueno, S barra, per, la S barra P, el S barra, creo que me está faltando una barra en algún lado. Sí, que no me está, sí, porque está el barra PE, está bien que se me haya generado, pero me falta la S, perdón. Acá me falta una S. Y después, bueno, estos tres caracteres se me reemplazan por el 265 y R y T. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Se entendió cómo funciona este algoritmo? No es nada demasiado elaborado, pero puede comprimir bastante bien esto. Eventualmente, cuando 9 bits no sean suficientes, voy a necesitar 10 bits. Y el compresor también se va a dar cuenta, che, a partir de acá voy a necesitar 10 bits. Es como, bueno, el de compresor, digo. ¿Sí? ¿Estamos bien con este? No, me parecía medio el pedo hacerle más seguimiento a este. Ok. Entonces, bueno, el archivo original tiene 176 bits y el archivo 1 tiene 144 más el complemento que tenemos que agregar al final. Mejora un poco. Obviamente, cuando el archivo es muy grande, esto empieza a encontrar muchísimos más patrones. Así que bueno. Un problema que tiene es, por ejemplo, supongamos que yo tengo A, B, A, B, A, C. Que veamos que medio como que tiene un patrón muy repetido y muy al principio. ¿Sí? Supongamos que yo tengo que mi carácter número 269, por poner algún número, da lo mismo que numerito es este, es ABA. Entonces, supongamos que yo vengo, digo ABA, me genero mi carácter, 269, perfecto, ya me lo comprimo. Y de paso me genero el ABAA. ¿Sí? Ahora, el problema que voy a tener es cuando yo lea ABAA, voy a decir, bueno, ya tengo el 270. ¿Sí? O sea, entonces me genero el 270 y el 271 va a ser ABAC. Pero ¿qué va a pasar? Va a venir 269, 270C. ¿Por qué? Porque va a venir ABA, me va a haber generado ABAA,
y automáticamente ya, en el mismo momento, después de haber generado el nuevo carácter, me lo usa. Y el problema es no me dio tiempo a mí, o sea, de compresor, yo veo 269, perfecto, listo, 270. Como 270 todavía no lo generé. No tengo ni idea cómo se generó este 270. O sea, recién, o sea, el 269 lo tenía porque se definió antes. Ok, buenísimo, listo. A, B, A. ¿Qué sigue después? 270. El 270 todavía no lo tengo en mi tabla. ¿Qué pasó? El compresor se adelantó al de compresor. Pero este bug, o sea, esto se podría resolver de otra forma, que es simplemente generártelo recién después de... La mejor forma para resolverlo es que este problema solamente puede suceder, el compresor solamente se puede adelantar de esta forma al compresor, solamente si el carácter con el que termina este patrón es el mismo con el que empieza este otro. ¿Sí? Bueno. Como solamente sucede si es 269 más el primer carácter de 269. ¿Sí? O sea, este de acá y este de acá coinciden. Solamente puede pasar esto en este caso. Entonces, automáticamente, si hago 269, 270, listo, ya sé que el 270 es 269 más el primer carácter de 279. Y con eso ya se fixea. Con eso es suficiente. Es nada más una cosa que hay que tener en consideración cuando uno lo está haciendo y al descomprimir. Y vamos al último de hoy, que es LZ-Hoof, que obviamente es mezclar el LZ con un Huffman. Y esto lo... De vuelta a la herramienta, agarro mi ejemplito. Entonces, esto va a ser muy parecido, supongamos, a un Huffman dinámico. O sea, vamos a agregarle un Huffman dinámico. Pero acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. No solamente vamos a tener nuestros caracteres, o sea, vamos a tener un Huffman dinámico, inicialmente supongamos todos los caracteres equiprobables. Voy a poner, vamos a poner como texto, a ver qué me puso acá en el ejemplo. A, D, A, creo que es el mismo de antes. A, D, A, B, C, D, A, B. Sí, es el mismo de antes. Ok. Lo que vamos a hacer es tener la A, la B, la C, la D, todos equiprobables. Ok, buenísimo. Y lo que vamos a hacer es también tener las longitudes que antes habíamos dicho, ¿sí? De la ventanita, bueno, acá. L. Esto para la parte de comprimir. L2, L3, L4, o sea, longitud 4, 5 y 6. Todo junto, todo en el mismo arbolito. Todo con todo equiprobable. Todo equiprobable acá, acá, acá. Entonces acá vamos a tener 5 y 9. Ok, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es seguir con lo que habíamos hecho antes, de tener una ventanita y toda la pelota. ¿Sí? Entonces acá tengo mi ventana. Uy, Dios mío, tengo que poder dibujar un poquito bien. Entonces, la ventana de inspección, y acá tengo inicialmente D, A. Ok, tengo mis. Entonces, primero que hago, lo primero, simplemente comprimo un A. Entonces, le guardo un 0, 0, 0. Bien. Automáticamente esto me lo regenero vuelta. Si no, no voy a empezar a hacerlo cada vuelta, pero acá lo que hago es regenerar este árbol. Todo con la nueva actualización. ¿Sí? Entonces, ahora viene otra A, ¿sí? Entonces vuelvo a emitir perdón, esto lo saco de acá va a venir una P, acá viene una A, viene otra A, emito una nueva A con el nuevo código, pongámosle que ahora el nuevo código es 00, ¿sí? Entonces, acá sale la A, los voy corriendo, ¿sí? Y
Ahora viene una D de vuelta. Los patrones los vamos a encontrar de la misma forma, eso no va a cambiar. Entonces, ahora viene una D, vamos a emitir, no sé, 0, 1, 0. Todo esto se va a ir, todo este árbol se viene actualizando a medida que corresponda. Entonces, un segundito que redibujo, así no. Ahí. A, A, D. Listo. A, B, C, D. Listo. Entonces, ahora vamos a ver que, bueno, hasta acá fuimos generando los códigos y acá lo que vamos a ver es que directamente vamos a emitir una longitud, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, tenemos longitud 2, ¿sí? Supongamos que el código de la longitud 2 es 1, 0, 0. Por poner, el árbol se fue modificando, pero supongamos que esto se mantuvo. 1, 0, 0. Entonces, lo que vamos a hacer es emitir un 1, 0, 0. Y ahora, el tema es que tenemos que definir la posición, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a decir es la posición 3, ¿sí? Acá voy a poner un 3, donde el código del 3 va a estar hardcodeado. O sea, yo lo voy a tener definido previamente, cuál es la posición, puede estar hardcodeado, ¿sí? En una tablita. Eso tiene que estar definido entre el compresor y el descompresor y está todo bien. Como yo acá cuando venga y esté descomprimiendo, voy a leer y voy a caer una longitud, voy a saber que es una longitud y cuando después venga acá y venga el código, no sé, pongámosle que el código del 3 es el 010. Bueno, listo. Yo ya sé que esto lo leo de la tabla de posiciones. Como ya lo saco de la tabla de posiciones, listo, puedo reconstruir cuál es qué cosa va en la ventana. Y así es como sigue generando todo, igual que, o sea, genera lo mismo que un LZ77, pero usando Huffman por detrás para definir cómo es que comprime exactamente. O sea, que le hace una compresión a la compresión, básicamente, de alguna manera. Y no mucho más al respecto de este algoritmo. O sea, es saber Huffman y saber el Z77 y es la combinación, literalmente. ¿Sí? Entonces, no, con esto termina lo que queríamos dar hasta ahora. ¿Qué es lo que va a dar Ezequiel la clase que viene? Es cómo podemos comprimir un archivo a un número, directamente, a un número. Yo directamente tengo este archivo es tal número y ya está. Y directo. No, no va a ser un número entero, va a ser un número con coma. Y es como, listo, ya está. Tengo este número con coma, representa este archivo. No importa qué archivo sea. El tardo 3,5. ¿Por qué 3,5? Estaría bueno que sea. Pero es un número que va a estar entre 0 y 1, en particular. Ah, bien. Leyendo como un float con la cantidad de bytes del archivo. Sí, bueno. Simplemente te lo cargo como si fuera un float. El problema es que los floats tienen una cantidad fija. Bueno, entonces literalmente lo que vamos a hacer es transformar un archivo entero en un número con coma. ¿Sí? Y ya está. En un número entre 0 y 1. Va a ser un número entre 0 y 1, directamente. Y el descompresor va a funcionar perfectamente. Va a decir, bueno, y esto entonces viene hasta acá y viene por acá, etc. ¿Sí? Es un algoritmo. Todos estos algoritmos, piensen que lo que acabo de dar yo ahora fueron 2 clases de cuando yo cursé datos en su momento y este era un tema de datos. Y lo que está por dar Ezequiel era otra clase más de datos. Obviamente nosotros lo vamos a dar desapurada, sin prestar demasiada atención, pero no creemos que sea necesario tanto. Probablemente el cuatrimestre que viene metamos todo junto porque no vale la pena meter 2 clases de esto. Así que bueno, obviamente no es tan obvio después de decir, che, ¿y esto cómo lo metemos? El descompresor es un generador de letras aleatorias. Sería muy bueno. Como te comprimí, como yo, a ver, ¿qué pasó? Una vez, alguien a ver, los TPs en su momento, en organización de datos, estaban muy relacionados a compresión. No eran lo que son hoy en día. Mi TP incluso también estaba muy relacionado a eso. Después puedo explicar un poquito en qué específicamente. Y vino alguien y dijo, che, yo puedo hacerlo mucho mejor todavía. Puedo directamente
hacer que todo se comprima. O sea, mentira, no fue un alumno, fue alguien que sacó un paper. Ahí está, ahí me acordé, porque la historia la contó Luis. Como sacó que podía comprimirse infinitamente, lo cual obviamente no era cierto, estaba demostrado matemáticamente que no se podía hacer. Obviamente después, bueno, cayó en la burla esa persona. Ese tipo de cosas que... Una cosa es tirar P, descubrí que P es igual, no es igual a NP, y en realidad es porque habías asumido un pasito mágico que no estuvo bien. Bueno, está bien, pase. Una burrada es como decir, no sé, no, acabo de descubrir que los algoritmos, que pude hacer un algoritmo de ordenamiento comparativo en O de log n, y es como, pero no se puede, ¿sí? Sí, no diría como el de Foro Fibo, ese fue un poquito más full. Fue como era más parecido al chabón que quiso demostrar que P era distinto a NP como tesis de grado, y claramente no lo logró. En mi caso, a ver, cuando yo tuve que hacer el TP de datos, lo que fue mi TP era lo que se llama un índice invertido. Un índice invertido es básicamente uno lee todos un montón de textos, y después quiere hacer consultas que funcionan muy rápido de dónde está un pedazo de texto en todos estos textos. Y hay técnicas para hacer eso. Eso es algo que se veía en datos. ¿Cómo hacer eso rápido y que ocupa poco espacio, básicamente? Y bueno, ahí habían un montón de técnicas. El TP era básicamente, ¿qué se te ocurre hacer? Sí, era literalmente organizar datos. Eso era lo que era históricamente ordenar datos. Entonces, obviamente no había que usar estos algoritmos necesariamente. Hay cosas que se usan específicamente para índices, que también está relacionado con presión. Se llaman códigos de Golomb, códigos de... No me acuerdo los otros, pero... y en ese momento lo que hacía Luis era aquel grupo que cumpla con cierto criterio de ser el mejor, como que tenía como un punto extra en la materia. Yo soy una persona extra competitiva, así que yo decía, sí, vamos. En ese caso, el criterio era el algoritmo que funcione, que comprima más. O sea, que comprima más y que después, bueno, puede... entonces, bueno, estuvo bueno como experiencia. Algo que puede servir para que sepan, por ejemplo, uno podría hacer para comprimir aún más y aún más, algo que uno podría hacer directamente es, supónganse me hago mi Huffman, supónganse que me hago mi Huffman estático de nivel 0, el mismo Huffman que vimos en el algoritmo Greedy, pero supónganse que lo hago dinámico, pero al revés. ¿Qué quiere decir eso? Tengo mi tablita original. Listo, leo una A. Entonces yo ya sé que ahora me queda una A menos. Listo, me genero de vuelta mi Huffman. O sea, al revés, que le doy más probabilidad. No, ahora le doy menos probabilidad a que suceda. Ok, listo. Y genero. Obviamente el compresor y el descompresor funcionan igual. Y ahí siempre estoy en la entropía, para el algoritmo Huffman. Esto funciona para cualquier algoritmo de compresión estadístico. ¿Sí? Esto funciona para cualquiera. O sea, yo apliqué esta lógica para los códigos estos de Golomb, que es un compresor estadístico de otro tipo. Entonces, uno va haciendo esto todo el tiempo. Obviamente demora mucho más, porque hay que generarse, en este caso, todo el árbol de Huffman. Otra vez es lo mismo que el dinámico, pero todo lo hace al revés. También me tuve que guardar la tabla. ¿Sí? Tiene las cosas. Pero va a comprimir mejor. Inclusive, si se dan cuenta, la última letra no la tienen ni siquiera que escribir, porque la última letra es determinístico cuál es. Pues si yo ya fui reduciendo, yo ya sé cuáles son, eventualmente me queda una letra que tiene frecuencia 1 y ninguna de las demás tiene frecuencia, todas las demás tienen frecuencia 0, directamente no da información absoluta a poner algo sobre, porque ya sabes cuál es. Entonces, automáticamente el algoritmo termina antes que cuando le queda un solo carácter. No necesita poner nada. Eso como el extremo máximo, pero siempre va a estar actualizado a la situación y obviamente el descompresor es obvio lo que tiene que hacer. Puedo decirles que hacer ese cambio pelotudo hizo que el índice que nosotros teníamos, porque yo estaba manejando porque digo, yo quiero ganar esta competencia, pero porque yo soy así. Ni siquiera estaba compitiendo contra alguien, estaba como que quería, ya el resto de mis compañeros ya dijeron, bueno, listo, ya está, agarró el manija, listo, ya no nos vamos a poner a pelear.
Pero yo decía, yo quiero hacerlo más todavía. Bueno, recuerdo que más o menos, para poner números, el índice pasó de 187,5 megas a 187,1 mega. O sea, realmente no mejoró mucho, pero yo estaba re contento por esos 0,3 megas que gané. Para mí era todo un logro. Tardaba, no sé, en vez de tardar un minuto el índice o 2 minutos en generarse el índice, tardaba 15 minutos, pero a mí no me importaba porque el tiempo no era importante. Después consultarlo era bastante rápido, pero el comprimirlo tardaba un rato, por generar cada y una y otra vez el otro día. Voy a dejar de grabar porque esto ya no vale la pena.